buenos días y bienvenidos a esta segunda Masterclass de Academia Kanban. En esta ocasión vamos a hablar de algo que yo creo que nos afecta a todos en nuestros negocios, en nuestros equipos, en nuestras organizaciones, y es que solemos tener personas, empleados de distintas generaciones. Seguro que habéis oído hablar de millennials, generación X, generación Y, baby boomers, pero claro, ¿sabemos realmente qué es lo que busca cada una de estas generaciones? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que espera en su puesto de trabajo? ¿Qué es lo que espera del equipo en el que trabaja? Y sobre todo, ¿cómo podemos liderar un equipo con mezcla de todas estas generaciones? Bueno, pues para ofrecernos un poquito de luz en este tema tenemos a José Manuel Chapado, codirector de Infoba Ética, que nos va a explicar los detalles de todo esto y darnos unas pequeñas claves para liderar estos equipos intergeneracionales. Os dejo con él. Muchísimas gracias, Elisa. Para mí todo un halago estar en esta segunda Masterclass de Academia Kanban y además para hablar de un tema que, lo confieso, me apasiona. Llevo 25 años dedicado a este mundo de la formación, las conferencias, el management en general, la dirección de equipos, la formación económico-financiera, pero curiosamente desde hace 3 venimos investigando este contenido que tiene que ver con el liderazgo intergeneracional, con lo que cada generación, como bien explicaba Elisa, busca, qué es lo que le motiva a cada una de ellas. Y la verdad es que estoy perplejo, sorprendido y me ha generado engagement, que se llama, ¿no? Es de enganche, ¿no? Porque hay pocas materias a lo largo de toda mi vida profesional que haya investigado que sean tan atractivas. Basta sacar el tema una noche de sábado con amigos en la cena para que ya no haya otra conversación, que sean tan necesarias. Porque hay organizaciones que se están jugando la supervivencia en el saber tratar a las generaciones, sobre todo más jóvenes, más juniors. Un tema, además, tan demandado, porque las empresas son conscientes de ello, son conscientes de la importancia, pero es un tema que no saben muy bien cómo gestionar y en ese sentido hay muchas veces que lo intentan evitar, pero eludir un problema no supone o no deja de sufrir las consecuencias que de él se generan. Y además, un tema, lo confieso personalmente, en el cual, pues bueno, consejos doy que para mí no tengo, es decir, que como miembro de una de las generaciones, yo también me veo incurriendo en todos los errores prototipo que se dan en todo esto de la movida intergeneracional. Bueno, pues habiendo hecha esta declaración inicial, arrancamos con varios objetivos, y el objetivo es el de generar empatía, pero para generar empatía con otra persona, lo primero que tengo que hacer es conocerla, entenderla, qué es lo que tiene de diferente. ¿Para qué? Para lograr comunicarme de una manera efectiva. Seguro que muchos de vosotros lo que os ocurrirá es que no sois capaces de entenderos con los centennials, con la generación más joven, no les comprendemos. Ellos nos suelen ver a los más senior como auténticas figuras del Pleistoceno, personas con las que no se puede prácticamente razonar. Bueno, pues para lograr una comunicación efectiva entre generaciones necesitamos además comprender no solo qué tienen de diferente cada una de ellas, sino además cuáles son sus creencias maestras, sus principios, sus valores, lo que realmente les motiva. Y este va a ser otro objetivo que persigamos. Y cuando ese otro se trata de alguien que es un compañero del equipo profesional, es ineludible e inevitable fijar como un objetivo inequívoco el fomentar relaciones más fluidas y el generar vínculos más sólidos entre todos los compañeros de un equipo de trabajo. ¿Para qué? Para aprovechar las fortalezas que todas las generaciones tienen y ponerlas al servicio del conjunto. Mirad, yo cuando me dicen cuál es el gran objetivo de todo esto del liderazgo intergeneracional, pues que nos entendamos, que nos comprendamos,
que hagamos equipo, que construyamos realidad. Yo lo resumo en una frase muy clásica, y es que el roce hace el cariño. Esto va de fomentar relaciones y afectos entre distintas generaciones, así de claro. Dejadme, no obstante, que antes de proyectar la presentación que nos va a acompañar durante la próxima hora, también haga una precisión previa, y es que hablar de generaciones es hablar de generalizaciones, y como tal, toda generalización está sujeta a bastantes fallos, es decir, nos equivocamos tremendamente si todo lo que vamos a escuchar a continuación lo queremos elevar a la categoría de verdad absoluta, lo queremos elevar a la categoría de una regla que aplica a todos y cada uno de los casos particulares. Esto no es así. Ahora bien, siendo esto cierto, el enorme riesgo que se corre cuando una generalización se toma a pie juntillas, también es cierto que necesitamos generalizar, porque a través de la conceptualización, del poner etiquetas a cosas que se repiten, al menos de una manera estadística mayoritariamente, nos permite aprender y aprehender, con H intercalada, la realidad y así poderla gestionar. Desde esa premisa arrancamos con todo lo que tiene que ver con el liderazgo intergeneracional. Y ahora sí, si me lo permites, Laura, nuestra compañera que está detrás en el control, ya tiene proyectada la presentación con la que arrancamos, sabiendo que lo que vamos a afrontar son tres grandes momentos a lo largo de toda la ponencia. El primero va a hablarnos sobre la diversidad generacional visible. Tardaremos muy poquito, pero lo primero que necesitamos es ponernos de acuerdo a qué generación pertenezco, y esto tiene que ver con el año en que nací, con la edad que tengo en estos momentos. Vamos a situar exactamente las 5 generaciones que hoy conviven, 4 de ellas en edad profesional, y vamos a dejar claro cuáles son, cómo se denominan y hasta dónde llegan. Pero por debajo de esa diversidad generacional visible hay otras dos. La segunda es la tangible, que tiene que ver con las experiencias, con el contexto histórico, con los rasgos generales de conducta, con cómo compra cada generación, cómo se informa, a qué fuentes acude, cómo es su tendencia ideológica, incluso su sentido del voto, cómo entienden las relaciones familiares, los valores tradicionales o no, las amistades. Todo eso es lo que podríamos denominar la diversidad generacional tangible, que es la que, con un punto de reflexión, creo que todos alcanzamos a poder sacar a la luz. Y a esta le dedicaremos esa segunda parte de la ponencia, pero sobre todo para alcanzar el nivel más profundo de todos, que es el que tiene que ver con la diversidad generacional intangible, que son las creencias maestras, que de verdad las motivaciones, las creencias, los valores, aquellas cosas que hay detrás de la manera de pensar de cada una de las generaciones y que hacen que se comporten, que comuniquen, que reaccionen como lo están haciendo. Y este será nuestro gran objetivo. Este será al que le dedicaremos ese último tercio de ponencia, y que será el que nos dará una multitud de herramientas para poder poner en práctica. Mirad, lo que yo voy a compartir con vosotros es el resumen en una hora, embutido, como buenamente he podido, de un programa de 2 días completos, con sus mañanas y sus tardes, de una investigación que daría para mucho más de 2 jornadas, pero que en el fondo lo que queremos es lograr situarla en una hora, y por ello me voy a dejar muchas cosas fuera del tintero, pero hemos seleccionado aquellos grandes titulares que más nos pueden ayudar. Y para ello, lo primero, hay veces que las personas, cuando le hablas de esto de las generaciones, lo primero que te dicen es: yo también fui joven, ¿qué me estás contando? Lo que pasa es que a los jóvenes de hoy no los entiendo. Bueno, pero es que te estás equivocando, querido amigo. Es que cuando tú estás diciendo esto, estás incurriendo en una imprecisión, y es como si los jóvenes de hoy fueran igual que los jóvenes de ayer. Sí, todos fuimos en un momento determinado jóvenes, pero no todas las generaciones han vivido su juventud de igual manera, han tenido las mismas oportunidades, han tenido el mismo contexto histórico. Por tanto, no vale esa frase de yo también fui joven. Y me limito a este dato que comparto con vosotros, y es el número de personas que con 30 años y con los estudios ya finalizados viven fuera de su casa, con pareja, con hijos y gozan de independencia económica.
¿cuántos creéis porcentualmente que supone este grupo? Bueno, pues fijaros, el dato es escalofriante cuando lo descubrimos y es un dato, totalmente circunscrito a la realidad nacional, a la realidad española. Y es que en los años 70 era prácticamente el 70 y tantos % de los jóvenes, de esos 30 años que podría venir a ser el final de la juventud, el inicio de la madurez, mientras que en el 2010, y ya es una fecha relativamente caduca, es el 11,5%, lo cual pues nos da una idea de lo distinta que es la juventud, con lo cual no nos vale el todos fuimos jóvenes, es que cada vez se es joven de una manera distinta y en unas circunstancias completamente diversas. Es más, esos números que vemos, insisto en que si los pusiéramos o los situáramos en el 2023, seguro que aún serían más pequeños. Bueno, pues desde este punto de vista, ahora sí, podemos empezar a acceder exactamente a descubrir cuáles son las 5 generaciones que en la actualidad conviven. Y lo que tenéis proyectado en estos momentos es la pirámide de población, la fuente es el Instituto Nacional de Estadística de España del 2019, o sea, relativamente antes de ayer. Y lo primero que observamos es algo harto sabido, y es que la pirámide de población se invierte formando esa especie de hucha, y esto nos despierta muchísimas inquietudes. La primera, ¿vamos a cobrar nuestras pensiones? Bueno, pues queridos amigos, a poco que tengamos un poco de conocimiento económico-financiero, la respuesta es realmente estremecedora. Pero es la que lo tenemos realmente complicado. ¿Por qué? Pues porque el día de mañana van a ser muy pocos los que tienen que sostener a demasiados, cuya esperanza de vida además va progresivamente creciendo. Bueno, fijaros, sea como fuere, esta es la pirámide de población, esta es la realidad en la que estamos y con esto es con lo que tenemos que jugar. En este terreno tenemos que lograr afrontar el partido. Y para ello, 5 generaciones que pasamos a situar. La primera, la generación silenciosa, son los niños de la posguerra, son nuestros abuelos, los que se están yendo, personas francamente mayores que ya no están en edad laboral. Si os dais cuenta, las tenemos situadas más o menos en el punto de la pirámide poblacional en la que les corresponde, pero a continuación vienen los baby boomers o boomers, que veréis que tienen un pequeño solapamiento con la generación silenciosa. Ese solapamiento lo vamos a ir viendo en todas y cada una de las generaciones, también en la generación X, que es la que sucede a continuación, en la de los millennials o generación Y y en la de los centennials o generación Z. Curiosidades, esos solapamientos se debe a las distintas clasificaciones que los autores hacen. Esto no es una regla cerrada, esto no son matemáticas ni ciencias exactas. Los autores sitúan el inicio o el final de cada generación en distintos momentos y eso hace que no esté del todo claro dónde comienza con exactitud una generación y dónde finaliza. No obstante, sí se ven algunas curiosidades y es que ese solapamiento, si os dais cuenta, cada vez es menor, porque cada vez las generaciones tienen una definición y un grado de precisión mucho mayor. Otra curiosidad, la estaréis observando, que es desde dónde se entiende que comienza una generación hasta dónde finaliza. Y lo tenemos situado en 3 escenarios geográficos distintos. Una es Estados Unidos, otra es la Unión Europea y por último la realidad española. Y esto es así porque este fenómeno generacional no tiene lugar al mismo tiempo en todos los sitios. Es decir, en la Unión Europea los baby boomers surgen con retardo en relación a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esa posguerra, ese momento de enorme carestía que sí que caracteriza a la generación silenciosa, es mucho más rápido en Estados Unidos. Y el motivo es muy obvio. En su suelo, en su territorio soberano, no cayó ni una sola bomba durante la Segunda Guerra Mundial, si excluimos Pearl Harbor, claro. Y mientras que en la Unión Europea sí. Y a su vez, en España, el retardo también se da en relación al resto de la Unión Europea, porque si bien es cierto que nuestra guerra civil sucede antes que la Segunda Guerra Mundial, nuestra posguerra se alarga muchísimo en el tiempo debido a esa ausencia de Plan Marshall que sí disfrutó el resto de la Unión Europea y que nosotros, por diversas razones,
no pudimos gozar. Sin embargo, una característica muy importante es que si bajáis a lo largo de esa sucesión de generaciones, observaréis que las generaciones más jóvenes, los centennials, los Z, ya no tienen ninguna diferencia en función de su zona geográfica. Digamos que las últimas generaciones, las más jóvenes, ya son globales, ya se inician y culminan en el mismo momento con independencia del lugar del planeta Tierra donde se sitúen, entendiendo planeta Tierra como cultura occidental. Y además, otra última curiosidad que quisiera contar en relación a esto es que las generaciones cada vez se reducen a un periodo de tiempo más breve, así como la generación silenciosa o los boomers se expanden a lo largo de 20, 21 años, los Z, según la inmensa mayoría de autores, se circunscriben a un periodo comprendido entre 16 y 17 años. Y permitidme, quizá, la precisión más interesante en este punto, y tiene que ver con la realidad española. Hay muchos españoles que pertenecemos a la generación X que consideramos o consideran que ellos son parte del baby boom, que ellos son boomers. Esto no es así del todo. ¿Y por qué? Porque pertenecemos a la generación X. Lo que pasa es que, curiosamente, en España es la generación X donde tiene lugar la explosión demográfica. La pirámide poblacional así nos lo muestra. Por lo tanto, la generación, yo pertenezco a ella, más numerosa, sin duda, es la X. Es donde en España se produce el fenómeno del baby boom, pero no hemos de equivocarnos, somos generación X, por tanto, distinta a la que es conocida con el término o con la etiqueta de boomers. Habiendo aclarado esto, ahora sí, ahora estamos ya en circunstancias de poder comenzar un análisis mucho más profundo que el simplista y binario de quienes simplemente te dicen estos son boomers por un lado y millennials por otro, en función de... Pero este análisis tan binario, tan simplista, que no vamos a desarrollar, nosotros vamos a distinguir 4 generaciones, las 4 en edad profesional, boomers, X, millennials y centennials. Sin embargo, sí tiene algo en lo que debemos reparar, y es que la gran brecha generacional, sobre todo, se produce entre la generación X y la Y o millennials. Ahí tenemos nuestra primera y gran brecha generacional. También existe otra muy interesante entre los millennials y los centennials, pero la desarrollaremos más tarde. Bueno, vamos con nuestra segunda parte, que tiene que ver con esa diversidad generacional que ya está por debajo de lo visible, del año en el que uno nace. Y esto corresponde a cómo las generaciones se comportan. Y esto básicamente responde a 5 grandes bloques. El primero, cuál es el contexto histórico en el cual esa generación se forma, crece, lo que sucede en su juventud. Por tanto, a los X, claro que hemos vivido la pandemia, claro que eso nos ha condicionado un tramo de nuestra vida, pero no es lo que nos ha marcado. Lo que le marca a una generación son las cosas que suceden en su juventud, en su etapa más formativa. Ese es el contexto histórico que de alguna manera configura la manera de pensar y de ver la realidad de cada generación. También nos podríamos preguntar cuáles son sus rasgos generales de conducta, es decir, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, el carácter de cada una de estas generaciones. Y tercero, ¿cómo compran? ¿Cómo se comportan como clientes? Esto es muy interesante. E incluso, ¿a qué fuentes de información acuden a la hora de recabar conocimiento? ¿A qué le conceden credibilidad y a qué se la niegan? También podríamos configurar la tendencia ideológica e incluso de voto de cada una de las generaciones, que es algo extraordinariamente atractivo, y sobre todo cómo entienden la organización social y política cada una de estas generaciones, y por último, cómo viven, cómo perciben el papel que juega la familia, las relaciones sociales, las amistades. Bueno, pues a este segundo bloque dedicamos lo que comenzamos ahora, y es un recorrido muy rápido por estas 5 generaciones. Dejadme que comience con la generación silenciosa, más que nada por no dejarlos fuera de contexto y porque, aunque ellos, ya los veis, son los nacidos antes de 1946, por tanto son las personas que hoy tienen más de 75 años, ellos ya no están en nuestras organizaciones profesionales, pero que también gocen de su minuto de gloria
de su homenaje por nuestra parte, porque es una generación realmente sacrificada. Son extraordinariamente austeros porque les vivió o les correspondió vivir un contexto histórico especialmente duro. El contexto histórico de la posguerra, de grandes dictaduras, de muchísimo enfrentamiento armado y de muchísima carestía, de emigración forzada, de exilio en muchos de los casos. Bueno, fijaros, esta generación silenciosa está caracterizada sobre todo por una extrema austeridad. Son personas muy duras, son personas que saben del sacrificio extremo, que tienen como valor sublime la familia y lo han hecho todo, lo han entregado absolutamente todo a cambio de nada, simplemente para que las generaciones que les hemos sucedido, se me ponen los pelos de punta según lo cuento, pudiéramos disfrutar de mejores y mayores oportunidades que las que ellos no tuvieron, ¿no? Por eso, como consumidores, es muy curioso, estas generaciones solo compran lo que necesitan. Ese es su criterio de compra. Y a la hora de seleccionar un producto frente a otro, es el precio, lo más barato. Es una manera muy curiosa. En cuanto a su tendencia ideológica y de voto, también podríamos hablar. No se trata de si son rojos o azules. Se trata de que ellos no ejercen el derecho del voto. Ellos asumen el deber del voto, porque lo entienden como cuasi una religión, y por eso ya pueden estar literalmente muriéndose que el día que se abren las urnas ellos acuden a votar, porque lo entienden como algo que tienen que hacer, tienen que votar a los suyos. Es una identificación, insisto, cuasi religiosa, y unas personas tremendamente trabajadoras, austeras y sacrificadas, con unos valores muy tradicionales en favor de la familia. Frente a esta generación, ahora y así, comenzamos el recorrido por las 4 generaciones en edad laboral. Y la primera, ahí los tenéis, los boomers, o la generación del baby boom. Insisto, que en España no es así, porque la auténtica explosión demográfica se da con los X. Pero estos boomers, que podríamos situar más o menos entre las personas que hoy tienen de 56 a 75 años, por hacerlo todo mucho más fácil e identificable, que por tanto es una generación que empieza a jubilarse, crece en un contexto histórico dual, porque es un contexto histórico marcado por el acceso a un cierto bienestar económico, a unas cotas de mayores libertades. Fijaros algunas de las figuras emblemáticas que aparecen, Martin Luther King, el auténtico líder de los derechos civiles de los negros en Estados Unidos, o el presidente John F. Kennedy, cuyo asesinato marcó toda una generación y una época, o en un país, y no solo en ese país, sino en el planeta Tierra, porque él fue el que alumbró ese sueño en función del cual el hombre iba a pisar un día la luna, ese despertar que también viene caracterizado por los Beatles, y frente a esta dimensión internacional se da una realidad dual que es completamente distinta, que es la casera, la nacional, ¿no? Donde todos estos rasgos que estamos hablando de lo internacional parece que son muy distintos en el ámbito interno, porque aquí la figura que aparece es un Franco a un joven, y lo que aparece, sí, es cierto, un cierto acceso al menos a un periodo de paz, de estabilidad, pero donde las familias empiezan a disfrutar de pequeños bienes de consumo. El 600 es un momento o un elemento que yo creo que es emblemático también de toda una época, y unas familias que surgen en la dificultad, pero que surgen numerosas, donde el número de hermanos se empieza a contar a partir de 5, donde todos los boomers son extraordinariamente hermanos de mucha gente. Bueno, pues en esta realidad, insisto, donde lo internacional desde lo interno se ve como un mundo ajeno, lejano, distinto, en esta realidad surgen los boomers. ¿Y cómo son los boomers? Bueno, pues los boomers son ambiciosos. Es gente, sobre todo, que trabaja buscando dinero y seguridad. Buscan un contrato indefinido, una organización para toda la vida, subliman el compromiso como un valor de estabilidad, un valor que de alguna manera forja personas y carácter, y además trabajan con el ánimo o con el afán de acaparar dinero, posiblemente condicionados por el pasado de la generación silenciosa, posiblemente
porque ellos de alguna manera necesitan ir poco a poco haciendo ese patrimonio. Si yo hoy, en vez de hablar a la Academia Gambán, centrada en el mundo o en el sector de la automoción, le estuviese hablando al sector financiero, al mundo del sector financiero, diría que esta generación, la de los boomers, tiene una palabra aparejada muy importante, que es la de ahorro. Ahorro. Es la generación por excelencia que más ha ahorrado. De hecho, la Reserva Federal Alemana ofrece un dato que es harto elocuente, y es que de media un boomer tiene un patrimonio 11 veces mayor que el de un millennial, una generación Y. Luego hablaremos de ellos. Bueno, pues fijaros, así son los boomers. Gente intelectualmente muy ávida, quieren conocer, quieren formarse, quieren estudiar, son clase media en su origen, media alta, media baja, lo que tú quieras, pero al final el 70% de los boomers ya podían ser catalogados o incluidos en eso que de una manera amplia podríamos llamar clase media, y es gente que se informa a través de la televisión, la radio o la prensa escrita. Es decir, es gente que se informa a través de fuentes, entre comillas, oficiales, fuentes cuya credibilidad no ponen en duda, ¿no? Muy leales a la marca, muy estables, muy lentos al decidir. Es la típica gente que un día se compró un Citroën y salvo que tuviese unos problemas enormes con aquel modelo, cuando se cae de viejo, lo que van a hacer es buscar otro Citroën. ¿Para qué van a cambiar de marca si el anterior me fue bien? ¿Para qué voy a cambiar de Balay a otra marca si esta lavadora funcionó bien? Es gente muy fiel a sus siglas. Por eso el boomer, por ejemplo, a la hora de votar, vota siglas, vota su partido. Y el líder de su partido es bueno. ¿Por qué? Porque es el de su partido. Son fieles a organizaciones, a empresas, a siglas, a marcas. Y en ese sentido también son personas muy caseras. Son personas que han surgido en el seno de familias numerosas y, por tanto, personas de hacer amigos para toda la vida. Pocos amigos, pero muy buenos. De hecho, el amigo de un boomer no lo es de él, lo es de él y de todo el conjunto de su familia. Los amigos de un boomer conocen a toda la familia del boomer y el boomer conoce a toda la familia de sus amigos. Bueno, pues este es un poco el retrato de esta generación que, insisto, no deja de ser una generalización, pero en la que yo creo que podrían retratarse mayoritariamente la gran proporción de personas nacidas en esa franja de tiempo. Generación X, la más numerosa, la que de verdad coincide con el baby boom real en España. Ahí estamos, yo soy parte de ella, y es una generación cuyo contexto histórico es muy distinto. Tiene una palabra, la transición. Es un contexto histórico que va desde la muerte de Franco hasta, podemos decir, el final de la transición, que vendría marcado por la llegada al poder del Partido Socialista, meses después del golpe de Estado del 23F. Por tanto, fue un tiempo difícil, fue un tiempo donde hubo mucha inestabilidad. En lo internacional termina con el muro de Berlín que se derrumba, que cae todo un imperio del comunismo al otro lado del telón de acero, en el que España empieza de verdad a surgir, y frente a los Beatles que veíamos en la anterior generación, nosotros tenemos nuestros Beatles, llámase Mecano, tenemos pero eso sí, un Mecano que convive con nuestro tradicional Julio Iglesias, porque la generación X es eso, es una generación bisagra, es una generación que está a caballo entre dos mundos, entre un mundo mucho más tradicional, el boomer, y un mundo que empieza a abrirse a circunstancias de mayor libertad. Fuimos una generación que reímos y nos partimos la mandíbula hasta más no poder con esa empanadilla de martes y 13, pero también fue una generación que sufrió una crisis económica muy importante, la del petróleo del 73, y una crisis social que vino de la mano de las drogas y del SIDA, igualmente muy importante. Posiblemente todo X conoce a alguien que se quedó, que fue víctima de aquellas dos lacras que nos invadieron con especial virulencia. Bueno, pues esta generación X, esta generación bisagra, lo que buscamos
no es tanto el dinero como el éxito y el reconocimiento. Queremos que de alguna manera se nos tenga en cuenta. Queremos de alguna manera lucir cargo. Esto no nos gusta reconocerlo, pero es así en la mayoría de los casos. Somos workaholics, es decir, gente que no ha sabido poner freno al horario laboral, que nos hemos entregado de lleno a ese horario. ¿Por qué? Porque éramos muchos y había una crisis económica grande, y para empezar a trabajar casi que había que pedir por favor, casi que el que encontraba un hueco en una empresa sentía que tenía un privilegio que tenía que aprovechar y al que tenía que entregarse en cuerpo y alma. Por eso somos o tenemos como uno de nuestros más altos valores el sentido de la responsabilidad. Somos extraordinariamente responsables y a su vez creemos en valores tradicionales. Seguimos creyendo en la familia como una alta y elevadísima referencia e incluso tenemos hoy, ya a una edad mucho más madura, una cierta mala conciencia de no haberle dedicado todo el tiempo que merecía la familia en épocas pasadas, como sí están sabiendo hacer las generaciones más jóvenes, a las que en el fondo, en este sentido, les tenemos una sana envidia. Fijaros, hemos de alguna manera accedido a unas mayores dosis de conocimiento, lo cual nos hace más exigentes como clientes. Es cierto que acabamos votando siglas de partidos, pero cuestionamos al líder de nuestro partido, vamos a llamarlo así, y le exigimos cosas que el boomer no solía hacer, les exigimos cosas al vehículo, a la lavadora, al servicio que vamos a contratar, le exigimos mucho más, aunque en el fondo las siglas, la marca, para nosotros sigue teniendo una importancia grande a la hora de comprar. Y por último, sí, es cierto, empezamos a relacionarnos con la tecnología, pero no somos nativos digitales, somos tecnólogos a nivel usuario, somos tecnólogos que hemos nacido sobrevenidamente o hemos tenido que subirnos al carro sobrevenidamente, un carro o un tren en el que o te subías o te quedabas fuera del mundo. Bueno, pues este es el retrato de esta generación X, que supongo que os resultará muy familiar a todos los que os encontréis en ella, y aquí viene la gran brecha. Aquí viene el momento en el que surgen los millennials, la generación Y, los que hoy tienen entre 28 a 40 años. Y a ellos, tanto boomers como X, que no somos iguales, pero nos parecemos, pudiéramos decir, bastante, o somos las dos generaciones que menos se diferencian entre sí. Decía, los boomers y los X no les tenemos mucho cariño, no les solemos mirar con suficiente empatía. Bueno, pues fijaros, yo creo que sí hay muchos motivos para reconocer cosas a los millennials. Por ejemplo, el contexto histórico que les correspondió vivir. Fue un contexto histórico bastante diferente. Curiosamente, si lo veis, es como un contexto en el que ya llega la modernidad de la mano del AVE, en el cual España empieza a pisar firme en el ámbito internacional, de la mano de Barcelona 92, de la Expo. Es como que de repente ya somos, o podemos hablar en primera persona, y estamos en la primera división de la esfera internacional. Y esto es muy curioso, porque para mí eso queda especialmente reflejado en las imágenes de Miguel Ángel Blanco y las Torres Gemelas de Nueva York, porque de alguna manera vienen a marcar el final de un terrorismo, el local, el de ETA, que tanto daño nos hizo y que tantas lágrimas provocó, y el inicio de otro, quizá mucho más amenazante, que es el yihadista, que es el de las Torres Gemelas de Nueva York, un terrorismo global. Este es el mundo que vive el millennial. Es como que de repente España se abre por entero al mundo. Es como que Barcelona 92 sí es de verdad nuestra apuesta de largo, no el mundial del naranjito que veíamos en la pantalla anterior, y donde las crisis económicas, que también las han sufrido los millennials, ya son globales, como la de los subprime. Ellos vieron nacer el euro, la peseta la recuerdan como algo propio de su infancia, y estos millennials pasan por ser la generación quizá más frustrada. ¿Por qué? Porque esto es muy importante. Son la generación mejor formada de la historia.
son licenciados en un grado universitario, en buena medida, tienen trimestre del universo, varios idiomas, han salido, ellos ya sí empezaron a disfrutar de esto del Erasmus y de alguna manera hicieron caso, porque la generación silenciosa y los boomers nos dijeron a los X, formaros, que esto es muy importante, y nosotros lo hicimos, y nos fue relativamente bien, y nosotros a su vez los X se lo dijimos a los millennials, formaros, y ellos cumplieron su parte del trato, ellos se formaron hasta la extenuación, ellos son la generación mejor formada de la historia, pero no recibieron eso que se les prometió, el universo no les tendió una alfombra a sus pies, porque lo que se han encontrado son contratos precarios, malas retribuciones y taponamiento en las pirámides organizativas, porque por encima de los millennials estamos esa muchedumbre de los X y esa gran cantidad también de boomers que ahora empiezan a jubilarse. Pero es que tenemos taponada la promoción de esta generación. Por eso, esta generación, de alguna manera, es tenida como una generación sin objetivos. ¿Por qué? Pues porque ya han empezado a darse cuenta o han empezado a forjar un espíritu muy reivindicativo de descreimiento de que todo eso que se les prometió no llegó. Eso sí, tienen o son ejemplos de una vida mucho más sana, ponen un límite clarísimo a los horarios, aunque en el fondo siguen teniendo valores tradicionales muy similares a boomers y a X, siguen entendiendo la familia como algo muy importante, motivo por el cual no están dispuestos a entregarse en horarios laborales infinitos como sí lo estábamos los X, y además tienen una convivencia con el entorno digital mucho más fluida, mucho más espontánea, mucho más natural. Ellos son prosumidores. Y diréis, ¿qué es esto de prosumidor? Bueno, pues sí, mira, cuando te vas a comprar un objeto, el boomer requiere el contacto personal, requiere que un vendedor se lo cuente. El X se informa por las opiniones que hay en las redes sociales y se las lee y las tiene en cuenta y le influyen notablemente. Al final puede que también acabe recurriendo a ese contacto personal, pero insisto, sí tiene en cuenta las redes sociales. Pero el millennial no solo las tiene en cuenta, no solo es consumidor, sino que también es protagonista, es decir, de ahí el término prosumidores. ¿Por qué? Porque el millennial no solo lee las opiniones en las redes sociales, sino que las escribe, cosa que el X no hace. El millennial no tiene ningún tipo de rubor en valorar un producto, un servicio en redes sociales. Por eso es una generación que se sitúa mucho frente al establishment, relativamente descarada y porque ha sufrido una especie de decepción en ese contrato intergeneracional. Y eso lo han leído los centennials, la generación Z, que si os dais cuenta es una generación absolutamente global. Todas las figuras que vemos ya tienen una dimensión internacional, si queréis, a excepción de Vicente del Bosque, pero esto es un capricho más personal que otra cosa, porque para mí esto de ser campeones del mundo no podía pasar por alto y quise que estuviera presente de alguna manera. Pero fijaros, yo no sé si Vicente del Bosque es el final de los millennials o el inicio de los centennials, y en cualquier caso no tiene la trascendencia que tiene el resto de personas o de ideas que están reflejadas en esta pantalla. Sí, a nivel nacional hemos puesto la figura del rey Felipe VI como el inicio de una nueva etapa, pero todas sus figuras musicales, por ejemplo, ya son globales o nacionales, pero con dimensión global. Todos sus líderes ideológicos también son multinacionales, Greta Thunberg, todo el tema de la ecología, el respeto enorme a la diversidad en todas sus formas, el movimiento Me Too, el informarse a través de redes sociales, han vivido momentos de enorme inestabilidad también con la guerra de Siria, el ISIS, ahora podríamos hablar de la de Ucrania, y además también pues llama la atención, ¿no?, la distinta altura intelectual de algunos líderes que, por ejemplo, alumbraron el ámbito internacional del boomer, me refiero a Luther King y a John Fitzgerald Kennedy, frente a las grandes figuras internacionales que están condicionando el momento actual, un Donald Trump o, por qué no, un Vladimir Putin. La consideración moral e intelectual os la dejo a cada uno de vosotros. Pero este es el mundo de la pandemia,
en el que se han desarrollado los Z. ¿Y cómo es esta generación? Esta generación está caracterizada por las 4 IES. Las IES de Internet, irreverencia, inmediatez e incertidumbre. Fijaros, son nativos digitales, estos sí que son nativos digitales, son las personas que se te arruman a una televisión y quieren con el dedo cambiar de pantalla. Estas personas han nacido con la tablet debajo del brazo y esto hace que a golpe de clic lo tengan todo. Por eso, desde luego, son la generación que por excelencia lo quiere todo ya. Lo que no sea ya no le vale. Tienen poca paciencia y esto pues viene condicionado por muchos motivos, pero por ejemplo, a mí hay un ejemplo que me llama mucho la atención y es que no saben esperar cuando una serie les gusta hasta la próxima semana cuando se va a emitir el siguiente capítulo. Esa experiencia maravillosa que tuvimos generaciones anteriores, ellos no, ellos se meten una paliza de fin de semana y se tragan toda la temporada con sus 18 episodios de la serie que les gusta el sábado y el domingo por la noche. ¿Para qué van a esperar? En ese contexto hay que entenderles muchas de las cosas que les suceden. Son irreverentes ante la educación tradicional, no entienden el ejercicio memorístico, creen que las cosas se tienen que hacer de otra manera, mucho más práctica, y además son relativamente ególatras, viven todo el día en las redes sociales exponiendo su imagen, pero no son eso que creemos las generaciones más seniors, en el sentido de que siempre están expuestos. Curiosamente, los Z cuidan mucho más su reputación digital que los millennials. Posiblemente porque ya han aprendido del millennial, posiblemente porque ya saben los riesgos que hay en las redes. Por tanto, un Z, en general, siempre hablamos de generalizaciones, es una persona más cuidadosa con su imagen en las redes sociales. Más individuales. ¿Por qué? Pues porque no esperan que la realidad les entregue nada que ellos no se hayan ganado. Ya lo han visto en el millennial, que se formó y no le valió para todo aquello que le dijeron. Por eso el centennial, en una expresión muy Z, cuando tú le pides algo, lo que piensa es si le renta o no le renta, ¿no? Es si le merece la pena o no. No me cuentes historias. Y eso sí, son muy solidarios y muy emprendedores. Lo de solidarios está sujeto a todas las contradicciones que queráis, pero se lo creen. Es gente que tiene altos valores. Otra cosa es que tú digas, bueno, altos valores de solidaridad internacional, de preservación de los derechos humanos, pero luego se compran blusas por 3 euros sin pensar con qué mano de obra está fabricada esa blusa para ser comercializada con ese precio. Todo lo que queráis, pero ellos tienen esos valores. Valores, muchos de los cuales son tremendamente positivos. Bueno, pues con todo esto, ahora sí, ahora ya sí que sí, estamos en disposición de llegar a esa parte más profunda y maravillosa del liderazgo intergeneracional, que es, primero, cómo entiende cada generación la percepción del tiempo, la relación entre el esfuerzo y el resultado, entre el corto y el largo plazo, cómo cada una de ellas se sitúa frente al poder, cómo viven la autoridad, cómo se integran en una jerarquía o no, cómo entienden que debe ser ejercido el liderazgo, cómo se deben tomar las decisiones. Y por último, también el sentido de lo profesional, la convivencia entre lo colectivo y lo individual, entre la conciliación y el equilibrio de la vida personal y profesional. Una cuarta que no vamos a recorrer por razones de tiempo tendría que ver también con la tecnología y la innovación, con la presencialidad y la virtualidad, con la con las maneras de producir y de emprender, de intraemprender incluso dentro de unas organizaciones. Vamos recorriendo rápidamente todas ellas y la primera es la de la percepción del tiempo. Fijaros, ¿cómo entiende cada una de estas generaciones el tiempo? Bueno, pues yo creo que es bastante evidente. Los boomers juegan a largo plazo, lo entienden, siempre lo hicieron, siempre se esforzaron a un plazo largo, siempre buscaron metas incluso sin saber si iba a haber un premio más allá. ¿Por qué? Pues porque ellos saben del sacrificio, fijaros que este es un punto, ¿no? Luego hablaremos del sacrificio. La generación X juega al medio plazo, la generación X sigue también mirando un poquito más allá, pero menos, y los millennials son los que te dicen, pero para mí ¿qué hay?
quiero mirar el corto plazo. Sin embargo, el centennial es inmediatez. Mirad, esto es una mirada, cómo se percibe la vida, que tiene que ver con el foco de una cámara. Podemos decir que el boomer tiene un foco tremendamente estrecho, pero con una profundidad inmensa, es capaz de ver muy lejos. Sin embargo, el centennial tiene un foco de una amplitud extrema, es capaz de fijarse en muchas cosas, pero con una profundidad muy pequeña, no ve más allá de pasado mañana en muchas ocasiones. Y a partir de aquí se entienden muchas cosas en el ámbito profesional. Se entiende, por ejemplo, cuál es la capacidad de concentración, y vamos con ello. Fijaros, la capacidad de concentración de un boomer es muy elevada. Por eso el boomer es por excelencia el opositor, el que es capaz de fajarse 12 horas estudiando notarías durante años y además a cambio de aparentemente nada, de un premio sujeto a una incertidumbre grande, aprobaré o no aprobaré. Frente a ello está la circunstancia que define el grado de concentración del que es capaz un centennial y que está perfectamente tasada por los expertos en 8 segundos. Fijaros, 8 segundos es lo que se estima que un centennial se detiene como tiempo máximo en un zapping. Esto lo saben muy bien las agencias de anunciantes. Por eso saben que tienen que colocar el mensaje en 8 segundos si quieren que un centennial sea capaz de percibirlo. Por tanto, ¿cómo nos podemos comunicar con un centennial? Olvídate, querido boomer o querido X, de pedirle que se concentre, que esté atento. No puede ser. Comunícate con frases muy cortas, con mensajes muy impactantes, con algo que de alguna manera capte su atención. No utilices frases subordinadas, frases condicionales, frases largas, en los cuales tú date cuenta que si haces esto podría ocurrir que no sé qué, y entonces, esto es un relato demasiado extenso. El centennial necesita una primera frase mucho más impactante para captar su atención, y una vez que la tenga, entonces sí, entonces te va a regalar el tiempo, te va a regalar su concentración, porque ojo, una cosa es que él haga un zapping en el cual no regala más de 8 segundos a cada flash, a cada contenido, y otra cosa es que no sea capaz de profundizar en un contenido, que son lo que ahora se llaman frikis, grandes, expertos y conocedores de aquello que les gusta. Esta es nuestra clave, lograr que les guste una cosa. Esto es lo que tú tienes que lograr, a través de mensajes cortos e impactantes. Fijaros, esto no solo tiene que ver con la atención, sino también con el afán. Y hay que comprenderlo. Nosotros, los más seniors, boomers y X, creemos en el sacrificio y en el esfuerzo. Creemos que hay una relación directamente proporcional. Si yo me esfuerzo más, la probabilidad de conseguir un resultado es mayor. Es que para mí, cuando empezamos a investigar todo esto, yo como X, para mí esto era algo incuestionable. Fijaros, el boomer incluso utiliza una palabra, un término, el lenguaje no es inocente, que tiene una cierta connotación no sé cómo decirlo, religiosa, judeocristiana, ¿no? El término sacrificio. Los X somos un poquito más sofisticados, hemos evolucionado y le hemos quitado esa cierta connotación y lo hemos dejado en algo más objetivo como esfuerzo. Pero un X cree que cuando tú te esfuerzas más, lo que ocurre es que vas a ser capaz de lograr un resultado con mayor probabilidad. Bueno, pues un millennial lo que aquí quiere es la recompensa. Si tú a un millennial le quieres pedir un esfuerzo, le tienes que ofrecer qué va a ganar, qué va a conseguir de una manera real como consecuencia de hacer eso. Pero es que para mí una de las cosas que más me sorprendió es el centennial. Fijaros, el centennial a mí me encanta. ¿Por qué? Pues porque el centennial es la típica persona que te niega la relación entre esfuerzo y resultado. Yo esto no me lo creía porque tengo hijas centennial y además la más pequeña en estos momentos está 2 semanas de hacer la BAU y yo veo cómo se faja, veo cómo estudia y yo, por tanto, me doy cuenta que objetivamente se está esforzando y bastante. Es más, posiblemente más que la generación de GB cuando tuvimos que afrontar nuestra selectividad. Pero curiosamente a mí se me ha ocurrido
contrastar con ella y preguntarle, ¿tú crees que hay una relación proporcional entre esfuerzo y éxito? No una relación causa-efecto automática y cerrada. Yo ya sé que por esforzarte no necesariamente vas a conseguir el éxito, pero sí que hay un aumento de la probabilidad. Y me dice tranquila y soberanamente que no existe esa relación. Y digo, pero ¿cómo puedes pensar eso? Y bueno, pues yo lo comprendo cuando automáticamente ella, que está en Instagram, te comenta un día que ha hecho un vídeo de 4 segundos, posiblemente uno de los vídeos más chapuceros, peor preparados, más malos, y lleva 500.000 de visualizaciones. Entonces ella misma te dice, ¿por qué? Porque uno de mis peores vídeos ha sido el que con diferencia ha tenido mayor éxito, el azar, la suerte, que alguien lo difundió con muchísimos seguidores, las relaciones, las circunstancias políticas. Ellos niegan esta relación y quizá no estén tan equivocados. Bueno, fijaros, podríamos seguir recorriendo otros aspectos, por ejemplo, en la estrategia. En la estrategia es muy curioso, pero el boomer quiere una estrategia definida, quiere saber a dónde nos dirigimos, quiere saber qué buscamos, cuáles son los objetivos a largo plazo. Mientras que los millennials, como parte de esa generación también formada, considera que las estrategias tienen que ser multifactoriales, tienen que tener en cuenta muchísimas cosas. Por eso, cuando realizamos, por ejemplo, un DAFO, la típica cuadrante entre debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, las generaciones más proclives a poder analizar con mayor acierto debilidades y fortalezas sean boomers y X, porque ellos saben de la organización interna, ellos pueden de alguna manera articular los procesos, ellos tienen la visión clara sobre cómo debe ser comercializado un producto, pero sin embargo a la hora de valorar amenazas y oportunidades, es decir, las circunstancias del mercado, qué cosas se están haciendo ahí fuera, qué se puede imitar, qué hay que evitar, dónde hay un nicho, para esto el cerebro millennial posiblemente tenga más capacidad. Y en todo esto, ¿qué papel juega nuestro Z, nuestro centennial? Bueno, pues posiblemente ninguno, no. Yo creo que juega uno muy importante. Ellos son la inmediatez, ellos son el plan de acción operativo. Y a lo que hay que encargarles, lo que hay que pedirles es que estén como centinelas atentos para que cada acción operativa concreta del día a día sea acorde y coherente con la estrategia. Eso que curiosamente tanto se nos olvida a los boomers y a los X, que somos capaces de definir la estrategia a largo plazo, pero luego tenemos una incoherencia bastante habitual a la hora de afrontarla en el día a día. Bueno, pues fijaros, no estamos diciendo que cada generación se tenga que ocupar de una cosa, estamos diciendo que todas tienen que estar en todas las letras del DAFO y en la coherencia de la táctica con la estrategia con mayúsculas, pero lo que además sí que estamos diciendo es que a la hora de articular o de analizar cuáles son las debilidades y fortalezas, posiblemente el liderazgo tenga que venir de manos del boomer y del X, que a la hora de valorar las amenazas y las oportunidades, los que más tengan que aportar sean los millennials, y que a la hora de salvaguardar que el día a día es coherente con la estrategia, tiene que ser el centennial. ¿Cómo se relaciona cada una de estas generaciones con el poder? Bueno, pues el lenguaje no es inocente, ahí lo tenéis. Para el boomer el jefe es el jefe y por tanto no hay más que hablar. El X es un poquito más sofisticado, ha evolucionado, e igual que cambió la palabra sacrificio por la de esfuerzo, cambia la de jefe por respeto. El jefe es alguien a quien hay que respetar, pero al cual se le cuestiona como al líder del partido mío, al que voto, pero le cuestiono. Pues de alguna manera el X se integra en una pirámide de jerarquía o de autoridad con cierta naturalidad, pero cuestiona las decisiones que se le imponen. Sin embargo, el millennial no. El millennial lo que quiere y lo que demanda es cercanía, lo que quiere es a su lado un compañero. Y el centennial aboga la libertad. El centennial lleva muy mal esto de someterse a una organización. Fijaros, las palabras no son inocentes. El boomer habla de empleado y se siente como empleado en una organización. El jefe viene, le pide y él ejecuta. Claro, el X ya lo que quiere es colaborar, que tiene un puntito, pero el millennial quiere percibir compañeros, mientras que el centennial colegas. Tenemos que asumir
que somos colegas de un centennial? Pues a lo mejor no, pero la solución no puede ser tratarle como un empleado, porque te lo va a tirar a la cara. Por mucho que tú vivieras en otra época otras cosas, así no logramos conquistar el compromiso ni la voluntad de los centennials, creedme. Fijaros, los boomers y los X convivimos con cierta relajación en pirámides verticales. Los millennials sobre todo quieren entornos matriciales y los centennials buscan estructuras peines donde se les diga el objetivo, los valores que han de cumplir y a partir de aquí cada uno es un diente de ese peine y allá él a la hora de organizarse. ¿Por qué? Porque el boomer necesita dirección por objetivos, el X necesita escucha, participación y el millennial necesita aprender. Estas son las claves. Y esto tiene mucho que ver con los estilos del liderazgo de Ken Blanchard, el liderazgo situacional. Fijaros, esto es una matriz que toda persona que tenga a su cargo un equipo debiera conocer, porque es quizás la teoría más básica y más práctica, más aplicable que se haya dado sobre el liderazgo, que mezcla dos ejes. Por una parte el comportamiento de apoyo, la motivación, realmente estoy con los míos, de una manera intensa, elevada o no, y de otra parte el comportamiento directivo. Yo ordeno, instruyo, organizo, digo qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Lo hago mucho o lo hago poco, y en virtud de ello aparecen 4 estilos de liderazgo. Aquel en el que yo tengo un comportamiento directivo muy elevado, pero de apoyo muy pequeño, control. Aquel en el que voy escuchando al otro, pero yo digo lo que hay que hacer, supervisión. Aquel en el que ya es muy participativo, nosotros hablamos, nosotros decidimos, y por último, en el que tanto mi comportamiento de apoyo como directivo, a la hora de ser responsable de una persona, son muy bajos. ¿Por qué? Porque delego. Bueno, pues fijaros, hay un estilo para cada generación. Para los boomers, pensad, ¿cuál creéis que es? Normalmente la gente dice que el control. Pues no, el boomer lo que requiere es delegación, tanto como empleado, porque lleva muchos años, porque no necesita que se le expliquen las cosas, se necesita que le digan qué tiene que conseguir, dirección por objetivos, es lo que él demandaba. Pero claro, a la hora de ser él el que ordena o el que dirige a personas, él se limita a decir lo que hay que conseguir, pero ya tiene el otro que apañarse, ya tiene el otro que buscar las soluciones. Por lo tanto, el boomers tira mucho de este estilo de liderazgo. El X, sobre todo del asesoramiento. Bueno, es que hemos vivido la transición, es que hemos vivido ese tránsito desde un sistema autoritario al democrático, a la libertad, y entonces tenemos un cierto, incluso que ver, si queréis llamarle, complejo para ejercer la autoridad. Queremos que todo sea muy participativo, muy consensuado, y por tanto nos encanta esto del asesoramiento, mientras que el millennial lo que quiere es aprender. Por eso lo que quiere es que de alguna manera se le pregunte, de alguna manera se le haga percibir que se le está enseñando, pero que al final se le diga qué es lo que tiene que hacer. ¿Cuál es el problema de todo esto? El centennial. Porque el centennial, ¿dónde va? Pues el centennial es que no va, es que el centennial es inclasificable, es que no se deja, entre comillas, domar. Bueno, pues aquí lo tenéis, lo que ocurre con estos estilos de liderazgo. Nos equivocamos si dirigimos desde el estilo de liderazgo en el que nosotros nos encontramos cómodos o desde el que a nosotros nos gustaría ser dirigidos. Precisamente lo que nos enseña Ken Blanchard es que los estilos de liderazgo hay que aplicarlos en función del liderado y no del liderando. Esta es otra gran herramienta. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué es lo que busca el centennial? Podríamos decir, responsabilidad. Y esto atenta contra los principios más básicos del boomer y del X, porque a nosotros nos enseñaron que si hay algo indelegable es la responsabilidad. Bueno, pues el centennial llega y te dice, déjame que yo me hago responsable de esto. ¿Qué le motiva al centennial? Al centennial le motiva dejar sentido y huella. Y claro, esto de alguna manera incluso nos causa cierto rubor a las generaciones más seniors, porque ¿qué sentido huella si llevas aquí 8 meses? Y aún no la hemos dejado casi ni nosotros, ¿no? Pero ellos ya quieren cambiar el mundo, tienen altos ideales. El millennial quiere aprender, el X quiere tener un reconocimiento, reputación, y el boomer busca seguridad. Pero fijaros, dentro de todos estos claves, de todas estas cosas que busca cada una de las generaciones, nosotros queremos ir concluyendo
diciendo algo muy importante, y es que tenemos que retener el talento centennial, el talento Z. Y esto es una cuestión de supervivencia. O lo entendemos, o de alguna manera aquellas organizaciones que no van a tener a centennials en sus filas están abocadas a una muerte lenta pero segura. Y fijaros, el talento centennial es escaso, por lo tanto va a estar bien pagado y tenemos que comprender qué es lo que buscan. Y nos gustará más o menos, pero tienen ideales, buscan conciliar, por lo tanto no les pidas que cumplan un horario. Una directora de recursos humanos de un laboratorio farmacéutico le escuchaba el otro día decirle a un manager a la hora de dirigir a un centennial: no, déjale que vaya a jugar el partido de fútbol el martes a primera hora de la tarde con sus amigos, que ya te hará el trabajo el domingo por la mañana. Y algo de eso hay, cierto. Es gente que tiene un alto sentido de la ecología, de la diversidad y de la conciencia social. Bueno, pues para lograr atraer ese talento, o nosotros como organizaciones logramos convencerles de que estamos colaborando en la consecución de esos bienes sublimes, o esto no funciona. Solo el 18% de la generación Z prefiere trabajar para una gran compañía. Eso que era la ambición de todas las anteriores. Ellos no, ellos quieren emprender, ellos quieren ser otra cosa. Ellos de alguna manera lo que quieren es sobre todo cambiar, aprender. Por eso es tan difícil retener a un talento centennial. Mirad, no son tan egoístas, no son tan difíciles como pensamos. El 93% está dispuesto a trabajar sin remuneración. El 89% está dispuesto a la movilidad sin poner pegas. Un porcentaje infinitamente mayor del que lucían las generaciones anteriores cuando tenían la edad que hoy tienen los Zetas. Por lo tanto, los centennials sí son moldeables, sí están dispuestos a cosas. Lo que pasa es que cuando hablamos de retener el talento, estos son conceptos que se repelen y excluyen con la manera de ser un centennial. Todo un centennial no puede jugar a retenerlo porque ese es el camino más directo posiblemente para provocar su marcha. A un centennial tienes que seducirlo y tienes que lograr además que sea un embajador de marca, porque se va a ir, porque va a probar otras experiencias. Ojo, el centennial no es tonto, no solo busca dinero, aunque nosotros creamos que sí, aunque creamos que es un mercenario, porque no tiene compromiso, porque no cumple horarios. No, un centennial al final acaba buscando nuevas experiencias en otra organización, y cuando ve que en la otra organización no encuentra el ambiente de trabajo, no encuentra el trato amable, no encuentra la contribución a la sociedad que encontró contigo, es cuando regresa, y es entonces cuando sí que sí tienes ese talento y ese compromiso fidelizado de por vida. Esto es lo que queríamos contaros. Empatía no es compasión ni simpatía. Empatía es querer entender a los otros, y esto es lo que nos gustaría haber conseguido con vosotros. Fijaros, al final en esto del talento intergeneracional, lo que tenemos es que poner en marcha herramientas como el mentoring inverso. ¿Qué es el mentoring? Y esto es muy curioso y con esto quiero culminar. El mentoring es una herramienta en función de la cual aparentemente una persona más senior guía y orienta en la carrera o en el desarrollo profesional a una persona más junior. Ahora bien, un centennial necesita su momento de gloria. Por eso las herramientas que funcionan son el mentoring inverso. Y exactamente ese mentoring inverso pasa porque el centennial sea quien mentorice al más senior. El centennial sea quien enseñe al más senior. ¿El qué? Os preguntaréis. Pues aquello en lo que son manifiestamente mejores, lo digital. Y solo cuando tú has dejado a un centennial que marque el rumbo en lo digital, el centennial te regalará su atención para que tú le puedas regalar orientación en todo lo demás, en eso que llamamos experiencia, escuela de vida, visión a largo plazo. Yo esto lo he visto claro con mi hija, hoy es la segunda vez que la cito, de ella, de las pequeñas, también se pueden aprender. Cuando el otro día nos contó que había participado en una actividad de voluntariado y que había ido a una residencia de ancianos, generación silenciosa, y había estado con una señora casi 2 horas. Venía entusiasmada, le había encantado aquella señora, de la cual nos contó todos los hijos, los nietos, los novios y novias de los nietos que tenía, y tanto su madre como yo estábamos perplejos diciendo,
qué raro. ¿Cuánto ha hablado con esta señora, con lo poco que habla con nosotros? Y yo aún le pregunté, ¿pero y de qué hablaste? Y bueno, pues de todo esto, ¿pero cómo fue? ¿Te sentaste y cómo comenzó la cosa? Y es cuando nos contó, bueno, pues comencé enseñándole cómo funciona el WhatsApp, para que pueda compartir fotos con su familia, para que pueda hablar con sus nietos viéndose en cámara, y le encantó. Esto es el mentoring inverso. Aquella señora le regaló la atención y se dejó enseñar por nuestra hija. Y una vez que eso sucedió, lo que ocurrió fue lo contrario, que aquella señora le pudo contar a nuestra hija miles de cosas, le pudo inspirar, le pudo influir, le pudo dar consejos en relación a relaciones que ni su madre ni yo tenemos la oportunidad tan siquiera a veces de conocer, y que estamos seguros que lo que dijo aquella señora le vino muy bien. Pues esto es, queridos amigos, estas son las grandes recetas. Fijaros, se trata de liderar la diferencia sin renunciar a la esencia. Para mí, este es el gran detalle final, liderar la diferencia sin renunciar a la esencia. Muchísimas gracias por la atención, Elisa. Bueno, pues muchísimas gracias, José Manuel. La verdad que yo creo que nos ha quedado clarísimo las diferentes generaciones. Sí que es verdad que hay que masticarlo porque es muchísima información. Pero bueno, es lo que decías, entender las generaciones para al final empatizar y ver lo que necesita cada una. Pues ya solo me queda daros las gracias, comentaros que bueno, en breve vais a recibir información sobre la siguiente masterclass, que será aproximadamente en un mes. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención y esperamos veros por aquí en Academia Gambán y en academiagambán.es en breve. Muchas gracias. Hasta luego.